Dios le bendiga a todos en este día, miércoles. Quería compartirles un poco la palabra de Dios, un poco sobre la vida de Pablo, pero eh, quiero hablar un poco del tema de la predicación. Todos estamos llamados a predicar la palabra, más allá de que de repente uno tenga un llamado dentro de la iglesia, ¿no? Como es cantar, tocar un instrumento. Pero más allá de todo eso, que es algo importante también, el tema de que alguien tenga un cargo dentro de la iglesia, pero eso no nos impide poder predicar de Dios, ya que cuando Jesús mandó en dos dijo, ¿no? La gran comisión, él dijo, vayan y hagan discípulos, ¿no? Y en mi nombre sanarán y echarán fuera demonios. Bueno, quiero compartirles un poco la palabra de una persona que sufrió mucho y padeció mucho por el Evangelio, del apóstol Pablo. Así que quiero que me acompañen sobre el libro de Hechos 18 en adelante, que yo se los voy a leer. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, o sea, fue a este matrimonio, ¿no? A la mujer llamada Priscila y a este judío llamado Aquila, ¿no? Que fueron, como se diría, expulsados, ¿no? De Roma, ¿no? Por esta persona, por este personaje llamado Claudio, ¿no? Y dice más adelante, eh, mandando que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, dice, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo. Persuadía a judíos y a griegos. Acá está hablando de Pablo, ¿no? De que dice que Pablo no perdía el tiempo. Pablo estaba activo, estaba predicando la palabra. Pablo había entendido lo que Cristo había hecho en su vida, ¿no? Todos conocemos la historia de Pablo, de que una persona antes de ser Pablo, ¿no? Era Saulo de Tarso, una persona asesina, una persona que mataba a los cristianos, pensando que él estaba haciendo lo correcto, ¿no? Pero equivocado estaba, ¿no? Y él tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret, y ese encuentro cambió la vida de Pablo. Y tuvo un milagro también. Todos sabemos que Pablo se quedó ciego en ese encuentro, ¿no? Perdió la vista, tuvo una ceguera, pero también Dios tuvo un propósito con la vida de este varón, ¿no? Y él recobró la vista, su sanidad, ¿no? Ese encuentro cambió la vida de Pablo. Yo meditando la palabra de Dios, ¿no? Qué importantes son los encuentros con Jesús. Qué importantes son esos encuentros con el Señor, ¿no? Esos encuentros te cambian, esos encuentros transforman tu vida. Y no solamente por fuera, sino también, no solamente por fuera, sino por dentro también, ¿no? Qué importante es eso, porque cuando uno ha tenido un encuentro con el Señor, ha entendido de donde Dios le ha sacado, ¿no? De la inmundicia, ¿no? De ese pecado donde seguramente uno se revolcaba, ¿no? Sea de repente la fornicación, sea la prostitución, la mentira, la hechicería, el ocultismo, el santerismo, el yoga, algún juego también, ¿no? Y que son cosas que nos atan, ¿no? Y qué importante, por eso digo, es tener un encuentro con el Señor. Pablo tuvo un encuentro con Dios y ese encuentro le cambió la vida. Ese encuentro hizo que él sea ahora, ¿no? El personaje que es ahora, ¿no? Y que todos reconocen, ¿no? En el cristianismo y también en otras religiones, ¿no? Que, ¿no? Pablo, un predicador de la palabra, un hombre valiente, un, un guerrero,
un siervo que no le tenía miedo a la muerte, porque él había entendido que mayor era ganar, ¿no?, las almas, que mayor era entregar su vida por aquellas personas, ¿no?, incrédulas, por esas personas perdidas, para que conozcan de Jesucristo, para que entiendan quién era Jesucristo, para qué había venido a este mundo. Y hoy en día es importante que hayan esos Paulos, ¿no?, que predican la palabra, como dice la, ¿no?, fuera de tiempo y dentro de tiempo, ¿no?, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque dice la palabra que el Evangelio es poder de Dios. Y eso es lo que Pablo había entendido, que el Evangelio era poder de Dios, por eso Dios usaba la vida de Pablo, por eso Pablo no tenía miedo, no tenía temor de morir, él se metía en cualquier lugar a predicar la palabra, era golpeado, pero ahí él estaba ahí, constantemente, en el mismo lugar, predicando de la palabra. Y hoy en día eso se ha perdido. Hoy en día la iglesia está fría, hoy en día la iglesia no quiere salir a predicar, hoy la iglesia está conforme solamente en ir, escuchar la palabra de Dios, llenarse y así como llenarse, después irse y hacer su vida cotidiana. Pero qué egoísmo, es un egoísmo eso, porque Dios no nos ha llamado para que nosotros nos engordemos, nos llenemos, sino que nosotros también demos, que hagamos por otros lo que también hicieron por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros. También lo tenemos que hacer nosotros por muchas personas. Llevar este evangelio a tantas personas que se están perdiendo, a tantas personas que están muriéndose en este tiempo de cuarentena, donde seguramente no conocen de Dios, seguramente no han sido predicados, apartados que hay, jóvenes que se están perdiendo, jóvenes que no quieren seguir el camino de Jesucristo, que quieren deleitarse en este mundo, que quieren vivir en este mundo, aceptan el mundo, se gozan en este mundo lleno de corrupción, lleno de mentira, de engaño, este mundo donde opera el maligno, donde opera Satanás. Y es más triste cuando son cristianos que van tras la corriente de este mundo y dejan y se olvidan de lo que Dios ha hecho en sus vidas, la sanidad que han recibido, la restauración en su vida, en su familia. Se olvidan del ministerio que Dios les ha dado, abandonan el ministerio, lo dejan por placeres de este mundo, por complacer la carne, por complacer el apetito sexual, por ver cosas que nuestros ojos no tendrían que ver. Porque dice que todo entra por los ojos, todo entra por el oído, que es lo que estamos escuchando. Y por eso muchas veces hay personas que están atadas por demonios, demonios que atan el oído, para que nosotros no escuchemos la voz de Dios, para que nosotros no podamos ver más allá de lo que Dios nos quiere mostrar en este tiempo de cuarentena. Es que la cuarentena no era para que nosotros muramos, la cuarentena es para que nosotros crezcamos, para que nosotros dependamos de Dios. Porque es muy fácil ir a la iglesia y decir gloria a Dios, aleluya. Es muy fácil decir, Señor, yo te amo, cuando todo es lindo. Pero ahora en esta cuarentena, ahora que las iglesias ahora recién han abierto, pero antes estaban cerradas, y el pueblo buscaba a Dios, el pueblo oraba a Dios en sus casas, buscaba a Dios en sus casas, leía la palabra en sus casas, o se olvidaron como el pueblo de Israel, o se quejaban como el pueblo de Israel, o hablaban mal del líder Moisés, haciéndose un becerro, adorándolo, poniendo en primer lugar ese ídolo y olvidándose de Dios, de lo que Dios había hecho en sus vidas, de donde Dios los había arrancado, esclavizados por Egipto. Y hoy en día está pasando eso en esta cuarentena. Hay muchos que le han dado la espalda a Dios,
pastores, líderes, maestros, jóvenes, jóvenes que han vivido la gloria de Dios, jóvenes que han experimentado el poder de Dios, hoy en día están tras la corriente de este mundo. Se han olvidado quién es Dios. Le han dado la espalda a aquel que cambió sus vidas, aquel que les dio la sanidad, aquel que les dio lo que tanto pedían y clamaban. Se han olvidado de Dios en esta cuarentena. Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y cuando ellos estaban en su tiempo de rebeldía, de quejarse de las cosas, y cuando Dios no contestaba, ¿saben por qué era? Porque Dios estaba probando sus corazones. Dios los observaba a ver si estaban preparados o no estaban preparados para poder ir, para poder seguir adelante. ¿Sabes qué, hermanos? Tenemos que ser como Pablos. Tenemos que predicar la palabra. Es que predicar la palabra no solamente es en el altar. Predicar la palabra no solamente es en las calles. Y se lo digo por experiencia, porque para la gloria de Dios salgo a las calles a predicar la palabra de Dios con un grupo de jóvenes de mi iglesia. Pero la predicación es en todo tiempo, en todo lugar, no solamente en las calles. No solamente en un altar, en un púlpito. Yo tengo que predicar la palabra, cuando dice a tiempo y fuera de tiempo, es en todo lugar. En mi casa, en la calle, donde vaya a comprar, en el colectivo, en el tren. Por eso la palabra dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos que marcar la diferencia como hijos de Dios. Tenemos que demostrar que aquel que murió en la cruz derramó esa sangre por cada uno de nosotros es real y Él vive por los siglos de los siglos, y que su evangelio no es mentira, sino que su evangelio es poder de Dios para transformar y cambiar las vidas. Y estamos en un tiempo que tenemos que levantarnos, que tenemos que predicar la palabra. Tenemos que ser como fue este apóstol, que era Pablo, un hombre forzado, un hombre que predicaba la palabra, un hombre que preparó discípulos. Donde iba, él predicaba y levantaba hombres y mujeres que predicaran después la palabra. ¿En qué estamos dando nuestro tiempo? ¿En el celular? ¿En el Facebook? ¿En YouTube? ¿En Instagram? ¿En qué estamos dando nuestro tiempo ahí? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que nos está quitando el tiempo en el Facebook? En el WhatsApp, en el internet, las redes sociales. ¿Estamos usando eso para poder predicar la palabra? ¿O estamos usando para que más bien las cosas de este mundo nos prediquen a nosotros? Y nosotros nos convirtamos a ellos. Y volvamos al gómito. Nos revolquemos en ese gómito, en ese pecado, en esa inmundicia. ¿En qué estamos dando nuestro tiempo? Hermanos, es un tiempo donde tenemos que levantarnos. Es un tiempo que las almas necesitan escuchar este evangelio. Que Jesús sana a los enfermos. En ese tiempo de cuarentena, en ese tiempo de pandemia, donde la gente se enferma, donde la gente se muere, donde las familias quedan destrozadas porque perdieron un ser querido. ¿Y dónde están los hijos de Dios para consolar esas familias? ¿Dónde están los hijos de Dios para consolar a esos enfermos que están ahí? ¿Dónde están las intercesoras, los intercesores? Es que para hacer algo para el Señor no importa las edades. Josías tenía 8 años cuando reinó. Hizo la voluntad de Dios. Siendo adolescente, preadolescente, siendo joven,
fue un ejemplo para los jóvenes de este tiempo. Un joven que buscó a Dios, un joven que obedeció la palabra de Dios y la cumplió y la vivió. Hoy en día hay jóvenes de medias tintas que quieren seguir a Dios y a la vez quieren hacer las cosas del mundo. Jóvenes que no se deciden en servir a un solo rey, a un solo Dios, sino que quieren también servir al príncipe de este mundo. Porque un joven que mienta, un joven que vea cosas que no tendría que ver lo voy a decir como hoy en día se ve, la pornografía, la masturbación, el sexo ilícito y tantas cosas. Todo eso viene de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Por eso la Biblia dice que no podemos adorar a dos señores, a dos dioses, a dos reinos. Tenemos que decidirnos. Hoy en día se escucha que la juventud dice, no, porque soy joven no puedo entregar mi juventud a Dios. No puedo salir a predicar la palabra. No puedo salir a hacer esto para el Señor, la obra. Porque soy joven, todavía tengo que vivir. Habían jóvenes que servían a Dios. Samuel, Jeremías, Isaías, David. Y eran jóvenes y entregaron su vida a Dios. Les sirvieron al Señor. Fueron ejemplos. Más allá de sus errores, siguieron adelante. Sirvieron al Señor. Es que tu caída, joven, en que hayas caído, no tiene que ser un obstáculo para que vos para que vos no te levantes, para que vos no sigas adelante. Algo que yo he aprendido también en lo personal es que una caída no es una derrota. Cuando uno va a la guerra, no es una derrota, una caída. Al contrario, el guerrero se levanta y sigue peleando porque su objetivo es vencer al enemigo. Su objetivo es llegar al propósito de vencerlos. El cobarde es aquel que no se levanta. Aquel que no quiere levantarse tampoco. Porque es cómodo estar ahí en el suelo. Así que yo les animo que sigan adelante. Yo animo que busquen de Dios. Que se esfuercen en llevar este evangelio con poder a muchas personas que hoy en día en esta cuarentena lo están necesitando. Que quieren escuchar palabra de Dios. Que quieren escuchar Jesús. Que alguien les diga Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús murió en la cruz por tu vida. Jesús puede cambiar tu vida, drogadicto. Jesús puede cambiar tu vida, prostituta. Jesús puede sanarte de esa enfermedad. Señor, señora, anciano, niño, joven, que para Dios no hay nada imposible. Pero si no hay hombres y mujeres, no hay una iglesia que vaya a la brecha como punta de lanza, ¿no? Y predique la palabra, así como lo hizo Pablo, ¿cómo se convertirán? ¿O estamos esperando que, como dijo Jesús, aunque ustedes callen, las piedras hablarán? No, no hermanos, no hermanas, tenemos que predicar la palabra del Señor. Acá en el 5 dice, y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Que dice, estaba entregado en cuerpo, en alma, en espíritu, en mente, en corazón. Dios quiere eso, que nosotros nos entreguemos a Él, que nosotros nos volquemos a Él, que Él se va a encargar de nuestras necesidades, que Él se va a encargar de cada situación que estemos atravesando. Es que Pablo entendió quién era Jesús en su vida. Por eso Él se entregó por completo.
a la predicación, al llamado. ¿Estás sirviendo en el llamado que Dios te ha dado? ¿Estás ejerciendo los talentos, los dones que el Señor ha puesto en tu vida? ¿O los has dejado tirado? ¿O los has dejado al lado? Estamos en un tiempo donde tenemos que buscar de Dios. Y si hemos caído, y si hemos pecado, abogado tenemos, dice la palabra, que es Jesucristo, que aboga por cada uno de nosotros delante de su Padre. Yo te animo, joven, que si te sientes que Dios no te va a perdonar, si sentís que porque has caído no te podés levantar y que no vas a poder llevar adelante el ministerio que Dios te ha dado, ese llamado que Dios ha puesto en tu vida de pastor, de evangelista, de profeta, de músico, de cantante, cual sea el llamado en tu vida, yo te quiero decir que tenés un abogado y que la sangre de Cristo no fue en vano en esa cruz, que la sangre de Cristo puede nuevamente limpiarte, que esa sangre puede nuevamente santificar cada área y rincón de tu vida. Yo te animo a que te levantes, que te aferres a lo que Cristo ha prometido en tu vida, que te entregues por completo a ese llamado que Dios ha puesto sobre tu vida, así como Pablo lo ha hecho, así como Pablo lo hizo, que se entregó por completo a su llamado, a salvar almas, a predicar la palabra, a hacer visitación en las casas, a hacer visitación en los hospitales. Sé que estamos en un tiempo de pandemia y que no se puede hacer esas cosas, pero hay que usar la sabiduría, porque Dios nos ha dado sabiduría. Ser astutos, dice, ¿no? La palabra, para poder llevar el Evangelio del Señor a cada persona, a cada lugar, a cada barrio, pero se puede en este tiempo llevar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la gente necesita escuchar de Cristo, porque la gente necesita saber que en este tiempo de pandemia no están solos, sino que Cristo está con cada uno de ellos, que su misericordia, a pesar que uno falla a Dios, está con cada uno de nosotros. Ese es el Cristo que murió en la cruz por nosotros. Por eso derramó su sangre por nosotros, por misericordia a nosotros. ¿Por qué? Porque nos amó. Porque nos ama. Porque no nos quiere ver caídos. Porque no nos quiere ver derrotados. Porque no nos quiere ver ahí en el fango, en el pozo, lleno de inmundicias. No quiere levantarnos. Yo te invito, hermano y hermana, que invites nuevamente a Jesús en tu vida. Si estás apartado, si estás apartada, si pensás que no hay solución para tu vida, déjame decirte que Dios te espera con los brazos abiertos. El Padre te espera con los brazos abiertos. Así como el hijo pródigo se revolcó, gastó el dinero, hizo lo que quiso en el mundo, llegó a lo más bajo, pero sabes que el Padre lo esperaba con los brazos abiertos. Y el Padre espera así a cada hija y a cada hijo que hoy están apartados y no están. Te animo a que vuelvas, te animo a que retomes el llamado, que busques a Dios nuevamente, que te aferres a Dios nuevamente. Y aquellos hermanos y hermanas que están pasando por pruebas, por luchas, déjame decirte que no están solos. La palabra dice en Josué 1:9, dice, ¿no?, que mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y que yo estaré contigo y que nada ni nadie te podrá hacer frente. Pero ¿qué dice? Mientras nosotros, ¿qué? Permanezcamos en el camino. Mientras nosotros permanezcamos en el camino y obedezcamos esta palabra, nada ni nadie nos podrá hacer frente, porque aquel que prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ese Jehová de los ejércitos peleará por cada uno de nosotros. Pero Dios solamente nos dice, guarden mi palabra, guárdenla, atesórenla en sus corazones, vívanla, den frutos de arrepentimiento, como dice la palabra, porque Jesús dijo, por los frutos los van a conocer, quiénes son y quiénes no lo son.
levántense, sigamos adelante, llevando este evangelio con poder, así como lo hizo Pablo, el apóstol. Un gran siervo de Dios, un ejemplo para cada uno de nosotros, que hoy en día estamos, hermanos, atravesando, como les digo, ¿no?, este tiempo de pandemia. Pero lo que también yo he entendido, que no podemos callarnos, porque el diablo nos quiere ver encerrados en nuestras casas, para no hablar de la palabra, para no testificar de donde Dios nos ha sacado. El diablo quiere vernos callados, enmudecidos. Pero ¿quién es Él para que nos venga a nosotros querer que nosotros nos callemos la palabra de Dios? Si nosotros somos hijos de Dios, somos sacerdotes, Dios nos ha dado su autoridad y su poder. Y en ese poder y en esa autoridad tenemos que levantarnos, iglesia, para pisarle la cabeza al diablo, para pisarle la cabeza a la muerte, a las enfermedades. Los demonios están bajo nuestros pies, porque Jesús dijo: toda autoridad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Isaías 45 dice que Él nos ha dado su poder, su autoridad para atar y desatar. Tenemos que usar las armas, que es esta, la Biblia, su palabra. Estas son las armas que Dios nos ha dado. Tu lucha no es contra carne ni es contra sangre. Tu lucha no es con tu padre, no es con tu madre. Tu lucha no es con tu vecino. Tu lucha no es contigo mismo ni siquiera. Tu lucha es espiritual. Lo tenés que luchar espiritualmente, pero con la palabra, doblando tus rodillas, ayunando. Como dice la palabra, hay géneros que no salen si no es con ayuno y con oración. Y si tu vida está atada, y si tu vida está entenebrecida por el enemigo, y si vos percibís eso y discernís eso en tu vida, pues dale gloria a Dios, porque Dios te lo está mostrando y te lo está revelando, pero para que pelees con la palabra, con ayuno y oración. ¿Y qué dice la palabra? Que la unción del Espíritu rompe los yugos, se tienen que pudrir, tienen que caer por tierra las cadenas, todo lo que el enemigo haya traído sobre tu vida. La liberación, iglesia, es el pan de vida para nosotros.